El Grupo de Investigación Yumatambo de la Universidad Surcolombiana celebró por tercera vez el Día de la Diversidad. Para esta ocasión, su invitada principal fue la mexicana Marisela Zurita Cruz, mujer, joven e indígena, condiciones que durante la historia han sido objeto de discriminación y que para ella no han sido impedimento a la hora de ejercer un liderazgo transformador en su comunidad. Marisela Zurita Cruz, una joven indígena de Juquila, Oaxaca, y ganadora de este concurso en la categoría de compromiso social, habló a nombre de los premiados. Nosotros, las y los jóvenes, debemos de asumir este compromiso, transformar el futuro, ¿no? Tomar el presente para transformar el futuro y que luchen por sus sueños y que vean que no hay imposible. Bueno, aquí nos encontramos con Andrés y estamos con Marisela Zurita Cruz. Ella ha sido nuestra invitada en esta jornada del Día de la Diversidad Cultural y pues un poco queremos saber, Marisela, cómo se ha sentido en nuestra universidad, cómo la ha explorado, cómo ha sido su visión del evento, de lo que ha sido esta universidad, con quien ha tenido contacto. Bueno, la universidad me ha parecido sumamente interesante. No había vivido experiencias que viví dentro de la universidad. No, o sea, tenemos Colombia y México, tenemos muchas cosas en común, pero pues los mismos problemas. Entonces, la universidad que percibí, pues igual que en México hay muchos jóvenes con pocas esperanzas, ¿no? Jóvenes poco también participativos, ¿no? Y que eso se da también en México, claro, ¿no? Entonces, mi propia universidad. Sin embargo, en mi universidad no experimenté esto que no había experimentado, lo que experimenté hoy, por ejemplo. O sea, no hay un día o no hay una fecha en la que nosotros nos juntemos y donde la universidad pues integre esto, ¿no? Entonces se habla de interculturalidad, tenemos un centro de atención a estudiantes indígenas que apoyan, por ejemplo, con una casa para los estudiantes o cosas así, pero no una mesa de diálogo, no una mesa de discusión, nada, ¿no? Entonces eso para mí fue muy gratificante, ¿no? O sea, muy interesante ver cómo se reúnen los estudiantes indígenas, bueno, en este caso los maestros indígenas, ¿no? Y esta parte de que hablaran de cómo funciona en Colombia, pues también me da como un panorama, pero también me pone muchas inquietudes, ¿no? Y me deja tareas conmigo misma y con mi comunidad y pues también me da como muchas cosas y me hace ver que también hay muchas cosas que desconozco, ¿no? Dentro de lo propio, de este propio movimiento indígena y muchas otras cosas más. De compartir con los jóvenes, con quienes son súper estudiosos y también, y quienes hacen algo y dejan a un lado el discurso y actúan también. Y también he tenido oportunidad de estar con aquellos jóvenes que como yo compartimos el vicio del cigarro, ¿no? También, entonces, pues eso es interesante, o sea, he tenido la oportunidad de ver con ellos cada uno qué opina, ¿no? O sea, qué espera dentro de la propia universidad y entonces me encuentro también con jóvenes que cuando entran a la universidad tienen muchas aspiraciones, muchos sueños, muchas ilusiones y que se van rompiendo en el camino, en su actuar diario dentro del campo universitario se van perdiendo. Entonces también he encontrado jóvenes que en la universidad han encontrado espacios con ellos, ¿no? Y que también les ha dado la oportunidad de desarrollar acciones y muchas otras cosas más dentro del propio campo y con sus comunidades, ¿no? Entonces el ver el trabajo, por ejemplo, que realiza Andrés, el trabajo que realizan otros estudiantes y el hecho también de tener un grupo, pues ya como tal que diga el grupo y nos matamos, eso también me deja como otras experiencias, otro sabor de boca, pero también me obliga a seguir en el camino en el que ya estoy. Bueno, Zurita, sabemos que estuvo en San Agustín, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo
Yo estudio en la ciudad de Oaxaca, en una ciudad como muchas, contaminada, con mucha contaminación, con mucho smog, entonces te enfermas y el agua ya no es tan sano, ni muchas otras cosas. Entonces, mi pueblo me encanta porque es todavía respiras, ¿no? Entonces, ir a San Agustín pues fue muy grato porque me hizo recordar a San Cristóbal de las Casas de Chiapas, la arquitectura. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención era el por qué ese verde con blanco de todas las casas, el por qué esos balconcitos, ¿no? Entonces, ya después descubrí que es por el color de la bandera, ¿no? Entonces, pero también me llamó como el mundo de la globalización o el consumismo nos está invadiendo. Por ejemplo, yo ya veía que muchas casas ya no cumplían con esta parte de la arquitectura esta, ¿no? Que los caracteriza, ¿no? Entonces ya muchos son como ya más modernos y cosas así. Entonces, pues, bueno, también. Y encontré una calle muy representativa que casi toda la gente era como pareja, era como con eso, ¿no? Entonces, pues eso fue muy grato, pero también fue muy grato el hecho de entrar al parque. Pues fue muy interesante porque a mí me sorprende de cómo es sus antepasados, como les llamemos, ¿no? Que dicen que no hay, bueno, en el San Agustín dicen que no hay claro como de dónde surge, pero bueno, ahí está. Entonces, lo que a mí me sorprende de esas estatuas que vi fue la simetría. La simetría que tienen un ojo con el otro, vaya, o sea, todo lo que comprende, pero para mí el parque no nada más fueron como esas estatuas que vi, para mí el parque fue como todo un campo, un conjunto de cosas, porque pues el parque como que depende del uso con el que tú seas, o sea, con el que tú le des, o desde el perfil que tú vayas, pues le encuentras algo. Entonces, pues yo vi ahí de repente unos que se quedaban viendo las estatuas, pero harto tiempo, entonces yo no soy ni arqueóloga ni nada, entonces hay cosas que no comprendo de cómo funcionan las estatuas, ¿no? Pero pues le di también un valor muy espiritual, ¿no? Porque es una forma de estar en contacto con la naturaleza, de abrazar el árbol, de respirar aire libre y de encontrarte contigo misma y sentir la tierra, el pasto, pues eso es muy grato. Entonces vi también otras personas que pues se enamoran ahí, ¿no? Entonces, pues ahí ese es otro valor, entonces otro uso que se le da. Entonces eso fue yo me tomé todo el tiempo necesario y tuve como 5 horas en el parque, porque me tomé el tiempo para sentirlo y para vivirlo, ¿no? Porque ayer en la mañana fui a cabalgar. Amigo, eso lo tuve negociando porque también si no sabes, te roban. Pues. Entonces yo ahí anduve negociando, entonces al final de cuentas salió algo bueno y pues me fue a cabalgar y lo mismo, o sea, conocí a través de ese recorrido, conocí por ejemplo, como, o sea, no recuerdo nombres exactos, pero reconocí como a qué le llaman frijol aquí, ¿no? Cosa que allá es otra cosa, ¿no? Cómo se siembran los tomates aquí, allá es otra estructura el sembradío de tomate, entonces ahí tienen como casas, ¿no? Aquí en ver esas tiras, eso, el ver cómo, o sea, el saber que era algo que comen mucho, como el frijol, arveja, la alberja, el ver todo eso. Entonces en ese caminar yo pude conocer como más de las frutas, de lo que se come, el café, el plátano, todo eso fui como a ver, y que coincidían muchas con México y que algunas tenían nombres diferentes o tienen nombres diferentes, pero que otras son como desconocidas para mí. Entonces San Agustín me permitió como eso, comparar también mi comunidad, ¿no? O sea, esa comunidad tranquila, esa comunidad que te da mucha parte de pues, ese hecho de respirar aire libre, ¿no? Pero otra vez el tema de la universidad. ¿Cómo pasar, digamos, de ese discurso, como lo venías hablando hace un momento, a la acción ya, a la práctica, y dejar a un lado esos teóricos? Yo digo, dejar el discurso es yo ver desde mi condición, desde mis posibilidades, porque yo no puedo soñarme con algo muy grande si no tengo el dinero, por ejemplo, para hacerlo, ¿no? Pero puedo empezar con mi hermana, con mi hermano. Se trata de hacer cosas que tú puedas hacer desde tu condición, desde tu posibilidad, con la gente más cercana que te rodea, y poner en práctica eso
mucho poco que aprendiste, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que mucho discurso a veces no funciona y que muchas teorías a veces dices tú, esto en la práctica, ¿qué mierda es? No sabes. Entonces, es ahí donde debes, pero tiene que surgir de una inquietud, creo, ¿no? Para eso tienes que, mi único objetivo y fin en la vida es ser feliz. Por eso ser feliz quiero que no transgreda también la felicidad de otro, ¿no? Porque muchas veces por perseguir tu felicidad a veces puedes como dañar la de otro. Entonces yo siempre he creído que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces yo siempre trato de hacer lo que puedo, lo que quiero, pero sin lastimar y sin dañar digamos, a otras personas y hacer